Hola, en el caso de hoy vamos a ver el equilibrio de disociación, en este caso aplicado al rojo de metilo, que es la práctica número 3. Vamos a iniciar observando la molécula de rojo de metilo acá. Si pueden observar, tiene varias insaturaciones, ahí marco algunas y ahí se pueden seguir. Y estas insaturaciones lo que van a permitir es una deslocalización de electrones. Acá también tenemos un grupo azo. Este grupo ASO va a ser el que va a permitir también una cierta absorción de energía eh, para que pues esta molécula presente color. Entonces el rojo metilo presenta color porque al hacer incidir un haz de luz, digamos los rayos solares, esta molécula va a hacer que los electrones en esta insaturación, digamos insaturación, que sería doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Esta cadena está conjugada. Entonces, esta conjugación va a permitir que la molécula pueda, al absorber esa onda, esa longitud de onda, y permitir que los electrones absorban la energía de esa onda, permitiendo que estos electrones que se encuentran deslocalizados puedan pasar la energía a los orbitales siguientes. Entonces, esta conjugación va a permitir una mayor absorción de energía. Entonces esa mayor absorción de energía va a interactuar de forma eh, que nosotros la podemos observar con cierto color. Entonces así es como va a permitir que esta sea de color rojo en el caso del rojo metilo. Van a haber también otros colorantes que pueden observar y los vamos a trabajar también en el laboratorio. Acá también es importante recalcar la ecuación de equilibrio. Acá, por ejemplo, tengo la ecuación de equilibrio en HMR, que vamos a definirlo como rojo de metilo, que va a ser definido como un ácido débil. Entonces, al disociarse en agua, permite la formación de un ion hidronio y la especie de base conjugada. Entonces, si este es un ácido débil, esta va a ser una base conjugada fuerte. ¿Por qué va a ser una base conjugada fuerte? Veámoslo desde esta dirección, hacia allá. Entonces, el ácido débil se disocia parcialmente. Significa que si colocamos este en agua, va a quedar bastante de esta molécula, de HMR, y poquito de MR menos. Entonces va a haber muy poco de esto. Entonces es débil porque se disocia parcialmente. Y si lo vemos desde el lado contrario, hacia allá, esta base conjugada, este MR, hacia allá, va a permitir formación de mucho HMR. Entonces, como se disocia casi, digamos que sería el inverso de disociarse, se regenera casi por completo, se dice que es una base conjugada fuerte. Entonces, por eso es que a esta se le denomina base conjugada fuerte. Entonces, ahí ya pueden revisar ustedes la teoría de Arrhenius para comprobar eso. Les voy a dejar igual algunas lecturas para que refuercen esos temas. Entonces, ya que tenemos esta ecuación, de forma general nosotros la vamos a representar como HMR, que permite en fase acuosa la formación de estas dos especies. Hidronio, base conjugada a partir del ácido. Entonces, este HMR va a ser el ácido del rojo metilo. Entonces, el objetivo de la práctica, el objetivo, digamos, primordial es hallar el pKa de esa molécula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar espectrofotometría. Y acá recalcando, recordemos que de esta ecuación de equilibrio, idealmente, allá pueden revisar la definición de la constante de equilibrio físico-química o termodinámica. La K va a ser, eh, según sus actividades, va a quedar de esta forma la ecuación de la constante de equilibrio. No me voy a detener a resolverla porque ustedes pues ya la pueden resolver y analizar en la lección de repaso. Y vamos a recordar una ecuación que es la ecuación de Henderson. Voy a colocar el nombre completo.
Henderson Hasselbalch. Creo que lo escribí bien. Y dice que el pKa, digamos, el pH, perdón, va a ser igual al pKa más el logaritmo de la base conjugada entre la especie ácida. Entonces, esta ecuación proviene de acá. Lo voy a marcar acá. Esta ecuación proviene de acá. Es aplicar menos logaritmo de ambos lados, el cologaritmo como también se le conoce, de ambos lados y llegar a esta expresión. Entonces lo que buscamos en esta práctica es, lo voy a colocar de otro color, hallar el pK del rojo de metilo. Entonces vamos a seguir por partes. Entonces en la parte 1 lo que requerimos es hallar la longitud de onda óptima. La longitud de onda óptima va a ser aquella longitud a la cual la molécula presente su mayor absorbancia. Entonces de forma analítica lo que buscamos son picos a partir del espectro de absorbancia de la especie tanto del rojo metilo como de su base conjugada. Entonces el rojo metilo recordemos que en su forma ácida es rojo y en su forma disociada es naranja o amarillo. Esos son sus colores. Entonces al hacer pasar su espectro, digamos, solo de cada una de las especies, vamos a tener que esta que está en rojo va a ser la del HMR y la que está en naranja va a ser la de la especie conjugada o base conjugada. Entonces, este espectro, si se dan cuenta, va a tener un pico en 525 y este otro en 430. Entonces podemos identificar que la longitud de onda de la especie ácida es de 525 nanómetros y la de la especie conjugada es de 430 nanómetros. Entonces esos son los dos valores. Los voy a colocar en color para que no se nos pierdan. Y esos son los que ustedes requieren buscar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para que ustedes puedan aislar? Digamos, lo que necesitamos es aislar cada una de las especies. Entonces, para ello vamos a hacer un primer caso en el que hacemos predominar HMR. Entonces, para hacer predominar el rojo, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo voy a colocar acá en rojo. Entonces, según el principio de Le Chatelier, es importantísimo acá en este equilibrio, lo que tenemos que hacer acá, revisen acá, es hacer predominar esta especie. Entonces lo que tenemos que hacer es desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Entonces eso es lo que buscamos, hacia la izquierda. Y para ello lo que vamos a hacer es, si recuerdan un poco el principio de Le Chatelier, para hacer que esa concentración incremente, hacemos, ya sea disminuimos acá, disminuimos la concentración, la hacemos más pequeña, o aumentamos cualquiera de estas dos. Entonces, si aumentamos cualquiera de estas dos especies, se va a desplazar hacia allá. Entonces, desplazamos esta o desplazamos esta. Entonces, esas son las dos opciones. Entonces, ¿cuál es la variable con la que vamos a jugar en este experimento? Va a ser el pH, que está intrínsecamente resguardado en la concentración de hidronios. Entonces vamos a jugar con el pH. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos aumentar la concentración, lo que tenemos que hacer es disminuir el pH. Entonces volver una solución más ácida. Entonces acá entra a lo que ustedes tienen escrito en el manual como solución ácida principal. Entonces, ¿cómo disminuyen el pH? Pues
agregando un ácido fuerte. Vamos a agregar, voy a bajar un poco, vamos a agregar HCl, el cual se disocia completamente en H+ y Cl, cloruros. Entonces estamos agregando más H+, y eso, recuerden, disminuye el pH, y al disminuir el pH estamos desplazando el equilibrio hacia allá. Entonces lo mismo va a pasar para el caso de la otra especie. Lo voy a colocar acá, caso 2. Vamos a ir un poquito más rápido porque si nos estamos tomando un poco de tiempo. Entonces vamos a modificar esta especie, y para hacer que predominar MR, vamos a desplazar equilibrio a la derecha. Entonces en estos casos es lo contrario, ¿verdad? Si queremos desplazarlo hacia allá, nosotros vamos a aumentar HMR o disminuimos estos dos. Entonces tendríamos lo contrario. Disminuimos la concentración de hidronios o la de MR, que es el conjugado básico. Entonces acá nuevamente vamos a jugar con el pH y vamos a hacer que el pH, voy a colocarlo acá, si en este caso disminuye, en este caso aumenta. Entonces aumentar el pH significa disminuir la concentración de hidronios, y en el manual tienen algo como solución básica principal. Entonces ahí, si se dan cuenta, les piden que agreguen NaOH. Entonces al agregar NaOH están disociando por completo iones sodio más OH-. Entonces estos básicamente van a consumir a los hidronios y por lo tanto van a disminuir la concentración de hidronios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Tuvieron dos especies, digamos dos casos en los que uno hicieron predominar esta especie y uno en el que hicieron predominar. Entonces lograron aislar cada uno. Entonces, luego de que identifican los puntos máximos, digamos, antes de que identifiquen los puntos máximos, deben aislar. Entonces deben preparar dos soluciones. Esta es una primera solución, la solución ácida principal, y la otra es la solución básica principal. Entonces, luego que ya tienen la solución preparada, lo que hacen es medir la absorbancia y la longitud de onda, y pueden hacerlo de forma analítica según la tabla que les da o la gráfica. Entonces miden la absorbancia con el espectro que les da, o con la tabla identifican el máximo de cada especie. Entonces, si ya tienen el máximo de cada especie, ya tendrían estas dos que tenemos acá, que nuevamente las copio acá. Serían estas dos. Entonces eso es lo que lograron identificar en la primera parte. Ahora bien, en la segunda parte les pide hallar las absortividades molares, que son epsilon i a cada una de las longitudes de onda. Entonces, si observan el manual, vamos a ir rápidamente al manual. Acá les da una tabla y otra tabla, y ustedes puede que se confundan en esta parte donde dice 2, medir y anotar la absorbancia de cada solución a la longitud de onda óptima de la especie ácida y luego a la de la especie básica. Entonces lo que van a hacer es tomar cada una de estas 6 soluciones y medirla a una longitud y luego a otra longitud, que son las que ustedes ya identificaron. Entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo. Entonces acá en esta figura tenemos dos longitudes de onda, que son las que ya identificaron, 430 y 525. Recordemos que en la de 430 hacemos predominar esta, y en la de 525 hacemos predominar esta. Entonces va a absorber mayor energía a esa longitud cada una de las especies. ¿Y qué es lo que necesitamos? Recordemos que a 430, si tenemos una solución, voy a hacer un pequeño dibujo. Si tenemos una solución de determinada concentración, que tiene una concentración I, esta va a presentar
un efecto de absortividad de la especie ácida medida a la longitud de la especie básica, que es esta, y vamos a tener la absortividad molar de la especie básica medida a esa misma longitud. Entonces observemos, están medidas a la misma longitud. ¿Sí? Y en este otro caso vamos a tener de la especie también ácida medida a la longitud de la especie ácida y la absortividad de la especie básica medida a la longitud de la especie ácida, porque lo estamos midiendo a 525 en este caso. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 absortividades molares que queremos. Y me preguntarán, ¿por qué acá estamos midiendo la de la especie ácida? ¿Y por qué acá la de la especie básica? Si estamos sabiendo que hacemos para minar esta. Sí, lo que significa no es que estamos haciendo dejar de existir esta. Esta va a existir. Lo que pasa es que va a estar en menor concentración. No es que no exista, sino que va a estar en menor concentración. Va a presentar una absorbancia más baja a esa longitud, pero va a seguir teniendo un efecto en la absorbancia total. Entonces, ese es un buen detalle que deben tomar en cuenta. Y ahora vamos a hacer qué es lo que pasa con cada una de las soluciones. Entonces, en las soluciones ácidas, las primeras 6 soluciones, vamos a forrarlas con HCl, como se les muestra acá. Y lo que estamos haciendo es que la concentración de ácido, digamos de ácido rojo metilo, sea mayor que el de su base conjugada o especie disociada también llamado. Entonces, al hacer esto, lo que hacemos es preparar diferentes diluciones. Tenemos 15 ml, en otra tenemos 12, en otra 9, y así nos vamos sucesivamente. 6, en otra va a ser menos. Vamos a hacerlo un poco más, hasta que solo tengamos 1 mililitro. Entonces, ya que agregamos esto, pues lo aforamos con HCl, que sería hasta la marca, hasta la marca, hasta la marca, hasta la marca, hasta completar los 25 ml. Lo que pasa acá es que se van a utilizar beakers. Entonces estos beakers no se utilizan en sustitución de los balones para este simulador, porque el espacio del simulador no es muy amplio. Entonces por eso es que se utilizan beakers, ¿no? En la práctica no vayan a hacerlo con beakers, sino únicamente con estos balones aforados, que para eso es para lo que sirven. Entonces con esto lo que se va a determinar es la absorbancia de cada una de las soluciones, digamos de esta, de esta, de esta, de esta, de esta y de esta. Tendríamos 6 absorbancias medidas a esta longitud de onda y volvemos a medir a la longitud de onda de la especie básica, que serían 430 nanómetros. Entonces medimos 2 veces a esas dos absorbancias, a esas dos longitudes de onda óptimas que hemos ya identificado en el paso 1. Y lo mismo pasaría con las soluciones básicas, solo que en este caso aforamos con acetato de sodio, y lo que estamos procurando hacer es que la concentración de conjugado básico sea mayor a la de la especie ácida. Entonces, también nuevamente hacemos lo mismo. Medimos a las dos longitudes de onda óptima y tendríamos absorbancias. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Pongamos el ejemplo de las soluciones ácidas. Tenemos 6. Y lo que hicimos, si se dan cuenta, preparamos 6 soluciones de diferente concentración, las cuales ustedes determinan analíticamente, y la midieron a 2 longitudes de onda, que son las óptimas que han identificado en el paso anterior. Entonces, midieron 2 veces, midieron una a 525 y la otra a 430. Y con eso lo que van a hacer es construir 2 curvas. Una que representa estas 2 variables y una que representa estas 2 variables. Entonces, una que represente medida 430 y la otra 525. Serían como curvas de calibración, porque lo que van a hacer es ajustar un modelo y igual a mx más b. Es un modelo de regresión lineal que lo que hacen es facilitar, en este caso, el análisis de la ley de Lambert-Beer, que es a lo que vamos. Entonces acá tengo la ley de Beer-Lambert o Lambert-Beer.
puede ser nombres intercambiables y sabemos que la absorbancia es proporcional a la concentración de una especie en solución. Y va a ser también proporcional a estas dos variables. O epsilon, recordemos que es la absortividad molar de esa especie, y L es la longitud de paso óptico. Esa por lo general es 1 centímetro, como les muestra acá, y es porque generalmente por convención se utilizan celdas de 10 milímetros de espesor o de 1 centímetro de paso óptico, digamos, de ahí es donde va a pasar el haz de luz a través de la solución. Entonces esa va a ser la distancia de paso óptico. Entonces, si agarramos las soluciones ácidas, que son 6, recordemos, de las que traíamos acá arriba, vamos a medir una 525 y una 430. Habíamos dicho que reportábamos dos curvas de calibración, una 430 y una 525. Entonces lo que estamos haciendo acá es definir un modelo para la concentración de rojo metilo ácido medida a dos longitudes de onda óptima, que es a 525 y a 430. Y la pendiente, de acuerdo con esta relación de Lambert-Beer, sería esta absortividad molar. Omitimos la longitud de paso óptico asumiendo que va a ser 1 centímetro para este caso, utilizando un espectrofotómetro normal. Y tendríamos en este caso absortividad de la especie ácida medida a la longitud de onda óptima de la especie ácida, longitud de onda de la especie ácida medida a la longitud de onda de la especie básica. Entonces así pasaría con MR, tendríamos absortividad molar de la especie básica medida a la longitud de onda de la especie ácida, y nuevamente para esa misma especie la medimos a su longitud de onda óptima. Entonces ya tendríamos acá tendríamos las 4 absortividades molares y tendríamos que reportar entonces 4 curvas de calibración. Curvas de calibración o relaciones lineales de acuerdo a la ley de Lambert-Beer. Entonces eso sería con esta parte. Vamos con la tercera parte. Entonces ahora finalmente en la parte 3 ustedes dicen, ¿y para qué nos sirven los índices de absortividad molar o absortividades molares? Es para encontrar el pKa o Ka de esa especie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar disoluciones de rojo de metilo nuevas. Eso es importante recalcarlo. Se los remarco acá porque van a ser nuevas. Ustedes definen volúmenes según su criterio. Y lo que buscan hacer acá es variar el pH. ¿De cuánto? Entre 3.5 y 11.5. Entonces acá pueden agregar HCl o acetato de sodio y pueden variar los volúmenes según ustedes quieran. Pueden agregar 7, en otro pueden agregar, no sé, variar un poco según su criterio, pero siempre trabajando tal vez con un volumen estándar de 25 ml según el aforo total. Entonces lo que buscan acá es variar el pH en esos valores. Entonces no olviden que estas son nuevas concentraciones, nuevas soluciones. Van a preparar otras 6 nuevas. Y luego digamos que tomamos una solución. Imagínense que esta es la solución 2, que es la que está acá arriba. Y que midieron el pH y les dio 4.3. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la concentración? Ahí en esta solución, si es de 4.3, sabemos que va a tener estas dos especies. Entonces, para conocer la concentración, ahora vamos a esas ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer, según el procedimiento, es medir la absorbancia de esa solución a dos valores de longitud de onda que son las óptimas, a 525 y a 430. Entonces, digamos que en esa nos dio 0.9 y en la otra 0.2. Entonces las anotamos y las compilamos en una tabla. Entonces, acá va a haber algo que se llama ley de aditividad de la absorbancia. Entonces, la absorbancia que ustedes midieron de esta solución a la longitud de onda óptima de la especie ácida va a tener un efecto de la especie ácida y un efecto de la especie básica, porque ustedes no saben en qué concentración está. Entonces lo que ustedes necesitan saber es cuál es esa concentración a la que se encuentran esas soluciones. Entonces son medidas, y ven acá, a la longitud de la onda de la especie ácida para cada
especie. Este término es para la especie ácida y este término es para la especie básica conjugada. Y lo mismo se haría para la especie básica, para la longitud de onda de la especie básica, de esa absorbancia que midieron, tendrían un efecto de esa especie y un efecto de la especie ácida. Entonces, como no sabemos qué concentración está, esas van a ser las variables y este va a ser el factor común. Entonces, acá pueden utilizar, como tienen dos ecuaciones y dos variables, pueden hacer un sistema de ecuaciones. Esa es la opción 1, sistema de ecuaciones, y la opción 2 es trabajar por despeje, que es como se las muestra la lección, por si quieren revisar. Entonces, ya que tenemos todas estas, digamos que a estas 6 soluciones que tenemos acá, les medimos el pH y estas dos absorbancias, vamos a una tabla y tenemos 6 soluciones, sus 6 valores de concentración que hallamos según esta ley de aditividad de la absorbancia, y tenemos el pH, que son conocidos porque se medidos. Entonces, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nosotros sabemos que el pH va a ser esta relación y vamos a trabajar como una regresión lineal. Vamos a decir que pH es Y y que este término va a ser X. Entonces, al trabajar con una regresión lineal, se nos haría esta curva, esta línea recta, y sabemos que como Y es igual a mx más b de la regresión lineal, sabemos que el corte en Y acá, que muestra acá, va a ser el pK, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces esta va a ser esta que estamos señalando acá, y va a ser el valor del pK empírico que ustedes obtengan a partir de su experimento. Si prepararon unas soluciones en un rango amplio, por general se dan valores amplios de pH, van a obtener un valor casi seguro que sea muy exacto o muy cercano al valor exacto del pK del rojo de metilo, que se los dejo para que lo investiguen. Y eso sería para encontrar el pK de esta especie. Ahora vamos con el porcentaje de disociación. Finalmente vamos con el porcentaje de disociación, y acá hay que tener en cuenta dos aspectos. Recordemos que antes de preparar la solución vamos a definir una concentración inicial. Es como cuando nos dicen preparen una solución de 0.1 molar de ácido acético, por ejemplo, de ácido acético. Entonces, esa concentración a la que se pide, o la concentración a la que ustedes desean preparar, es la concentración que se le conoce como concentración analítica. Lo voy a colocar acá. Se le llama concentración analítica. Y en química analítica esa es la concentración inicial, que no toma en cuenta si se disocia o no se disocia. Después de preparar la solución, ustedes van a obtener qué parte de esa solución se disocia. Parte de la especie que tienen se disocia, ya sea ácido o sea base, se va a disociar. Entonces, en el caso del rojo de metilo vamos a tener dos especies, según la ecuación de equilibrio, el ácido y la base conjugada. Entonces, estas concentraciones no las conocemos a partir de los datos que nos dan, sino que esa se conoce a partir de la constante de equilibrio. Entonces, generalmente ustedes debieran de saber la constante de equilibrio para determinar esas concentraciones al equilibrio. En cambio, la concentración inicial, ustedes la conocen desde el momento en el que saben cuál es la concentración que van a preparar, y por eso se le llama concentración analítica. Entonces, ustedes dicen voy a preparar tal solución de 0.1 molar, no espero o espero que se disocie, y esas especies que se disocian van a tener cierta concentración que no la voy a conocer si no conozco su constante de equilibrio. Entonces, de eso se basa la química analítica, y es como que si ustedes propusieran una caja negra acá, como si tuvieran un reactor,
y tuvieran una concentración inicial, la que ustedes ingresan, y van a tener concentraciones al equilibrio de las dos especies. Entonces, estas son las que ustedes conocen a partir del experimento de espectrofotometría. No conocen esta no la conocen, no la van a conocer. Pero saben que como no hay pérdida de masa, porque es un sistema cerrado, esta se transforma en la suma de estas dos. Entonces básicamente eso es. Entonces el alfa, que en este caso es la relación de disociación, vamos bajando, va a ser lo que se disoció dividido lo inicial, digamos lo que tenemos al inicio, o lo total. Entonces lo que se disocia es lo que se disocia más lo que no se disocia. Se disocia entre lo total, que sería lo que se disocia más lo que no se disocia. Entonces, esa sería la relación de alfa. Y les dejo acá para que despejen esta relación, que es la que tienen en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sería esta. Le voy a quitar este equilibrio. Entonces pueden despejar esta relación acá y revisen cómo es que les queda. Les va a quedar como 1 más tal expresión, pero pueden realizarlo. Entonces, alfa va a ser el porcentaje, digamos, si multiplicamos esa relación por 100%, sería el porcentaje de disociación alfa. Alfa 0 sería 1 menos alfa. O porcentaje de alfa 0 sería 100 menos el porcentaje de alfa. Entonces, este generalmente lo usan como nomenclatura en química analítica 1 porque les sirve para identificar lo que no se disoció. Entonces, alfa 0 es lo que no se disoció. Entonces, para esta se construyen curvas de disociación o de distribución. En este caso, ustedes no aplican un modelo lineal, sino que únicamente son de forma cualitativa como se analizan. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos acá porcentaje de disociación en función del pH. Y esta curva en anaranjado es la que representa ese comportamiento. Entonces, vamos a quitar esto. Vean el comportamiento. Al aumentar el pH, aumenta el porcentaje de disociación. Significa que de la ecuación de equilibrio tenemos esta expresión que si aumentamos el pH, aumenta la concentración el porcentaje de disociación. Eso es lo que sucede. Entonces acá, si observan, vamos a tener en una escala de porcentaje desde 0 hasta 100, pasando por 50. Y va a haber otra curva que lo acompaña. Por general, esta curva también se reporta. Y es esta curva. Veamos si la puedo dibujar bien. Creo que ahí está. Esta curva va a representar alfa 0 y esta va a ser alfa. Entonces, esta alfa 0 va a intersecar con la curva de alfa en el 50%. En el 50% vamos a tener que el pH va a ser igual al pK. Y esto debido a que como esta concentración es igual a esta concentración, digamos 50-50, esto se vuelve 1 y por lo tanto el logaritmo se vuelve 0. Entonces por eso es que este comportamiento, esa igualdad se cumple en el 50%. Significa que pues si están valorando, ese sería un punto de semivaloración de un ácido débil. Entonces, si logran observar en esta región, vamos a ver si puedo marcarla. En esta región de pH, desde este valor hasta el valor de pK, ¿quién va a predominar? Predomina aquella especie que tenga más de 50%.
¿Y cuál es esa especie que predomina acá? La especie que predomina acá es la especie ácida. ¿Por qué? Porque el pH es bajo. Significa que si el pH es bajo, recuerden la, la expresión de equilibrio. Si el pH es bajo, significa que hay mucho de esto. Y si hay mucho de esto, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, a pHs bajos va a existir o va a predominar esta sobre la especie disociada, que es la curva anaranjada. Entonces, va a disminuir al aumentar el pH. Significa que va a empezar a disociarse, a disociarse, a disociarse, hasta llegar a este punto donde hay 50%. A partir de este punto va a existir una mayor predominancia de la especie disociada. Entonces va a existir más la especie disociada. Significa que desde pH igual a pK hasta un pH el más alcalino que se pueda, va a existir la especie básica conjugada. Entonces, esto significa que al aumentar el pH, estamos disminuyendo esta especie. Significa que si quitamos este del equilibrio, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Eso es lo que pasa, según el principio de Chatelier. Entonces, esta especie va a predominar desde este pH hasta un infinito. Entonces, sería en esta región. Y eso es lo que nos va a decir esta curva de disociación o distribución. Y más abajo, digamos, el comportamiento que se tendría, digamos, en una curva normal es que si ustedes aumentan el pH de una solución dada, desde un punto 1 hasta un punto 2, están aumentando el porcentaje de disociación, pero están disminuyendo, digamos, se refleja en esta otra curva, que están disminuyendo lo no disociado. O sea, si aumenta lo disociado, disminuye lo no disociado, ¿cierto? Entonces la ecuación de equilibrio se desplazaría hacia la derecha al aumentar el pH. Significa que estamos, como el pH se disminuye, se desplaza hacia la derecha. Y eso es lo que pasaría en una curva normal. Otros puntos también a identificar es que estas zonas en las que se aumenta mucho el pH se llaman zonas buffer. En inglés es así y en español es buffer. Creo que solo lleva una F. Sí, solo una F. Entonces, pasa que se llaman así porque el pH no cambia, perdón, el porcentaje de disociación no cambia con el pH. Y acá tenemos un cambio brusco y acá tenemos zona buffer porque el pH, una modificación de pH no cambia esa concentración o relaciones de concentración, que es lo que van a ver más o menos en una curva de titulación. Entonces, esos son los únicos parámetros que faltaría.